La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En esta oportunidad estaremos desarrollando uno de los temas que se concibe como base fundamental en nuestro pueblo. El tema a desarrollar es doctrina teológica de Cristo. Para poder desarrollar este tema tenemos que saber los conceptos. ¿Qué significa doctrina? ¿Qué significa teología? ¿Y qué significado tiene la palabra Cristo? La palabra doctrina quiere decir un cuerpo, un conjunto básico y coherente de enseñanza que se debe transmitir por medio de la instrucción. La palabra teología o teológica tiene como significado a aquella ciencia que trata de Dios y del conocimiento del ser humano que tiene sobre él. Y cuando hablamos de la palabra Cristo, nos hacemos referencia al Mesías, quien va a remarcar esta enseñanza, o es decir, esta doctrina. Ahora, como bien sabemos, en la humanidad hay un sinfín de doctrinas. ¿Será que a ellas nos vamos a referir? Para ello vamos a utilizar las Escrituras para poder así hacerle preguntas y asimismo también responderlas. Según el libro del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 13, versículo 9, nos dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Qué quiere decir cuando dice no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas? Entendemos con esto que hay muchas doctrinas. Entonces vemos que existen infinidades de doctrinas. Ahora, ¿qué doctrina debemos seguir nosotros? Y para ello vamos a responder con un texto bíblico, según el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 2. Goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Aquí nos está remarcando nuestro Dios que hay una doctrina que va a gotear como la lluvia. Entonces seguiremos preguntando a las Escrituras. Hay alguien que nos está diciendo, remarco, que va a gotear la doctrina como la lluvia. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde viene esa doctrina? Libro del apóstol Juan, capítulo 7, versículo 16, nos dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Dice nuestro Señor Jesús que su doctrina no es de él, sino de aquel que lo envió. Preguntamos, si sabemos que esa doctrina no es del Señor Jesucristo, sino de aquel que le envió, entonces, ¿cuál es esa doctrina y quién es el que lo envió? Para ello vamos a responder con un texto bíblico, libro del apóstol Juan, capítulo 12, versículo 49. Nos dice: porque yo no he hablado de mí mismo. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Con esto respondemos, ¿quién es el que le envió y cuál es esa doctrina? ¿Quién es el que le envió? El Padre. ¿Y cuál es esa doctrina? Los mandamientos, porque está escrito: el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Preguntamos ahora, ¿cuál es ese mandamiento que le dio el Padre? Respondemos con un texto bíblico. Libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde un principio. ¿Cuál es ese mandamiento que le dio el Padre? El mandamiento antiguo, según Primera de Juan 2:7. Seguimos preguntando, ¿cuál será ese mandamiento antiguo? Vamos a responder con el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13, que nos dice: y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras, y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Qué quiere decir con esto? Que el mandamiento antiguo son aquellas 10 palabras
que Dios dio a los hijos de Israel, que hoy en día lo conocemos como los 10 mandamientos. Ahora, ¿cuál es la misión que nos encomendó nuestro Dios respecto a esas 10 palabras o a los 10 mandamientos que recibieron nuestros padres? Nos dice, según el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 12, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarlos. Ahí está la misión en el cual Dios hace hincapié a cada uno de los hijos de Israel. Que Él nos da mandamientos, tanto para instrucción nuestra, pero también con algo más, que es para enseñarlos. Preguntamos ahora, ¿para enseñarlos cuándo? ¿En qué tiempo? Eso lo vamos a responder con el libro de Salmos, capítulo 102, versículo 18. Escribíse esto para la generación venidera, y el pueblo que se criará alabará a Jah. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas que fueron escritas antes, fueron escritas para las generaciones futuras. Y eso vamos también a corroborarlo con el libro de Salmos, capítulo 78, versículos 5, 6 y 7. Dice la letra, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, ¿ves? Que avisen a sus hijos, que los comuniquen. ¿Qué más nos dice? Para que lo sepa la generación venidera. Y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. ¿Ve? Entonces, las cosas que fueron escritas antes fueron escritas para generaciones futuras también, como hemos leído en el libro de Salmos 78. Entonces, este mismo mensaje remarca nuestro Señor Jesucristo. En el libro del apóstol Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles, miren, ¿ve? Nuevamente remarca, tan igual como el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 12, ¿cierto? Lo que nos decía allí que era escrito para enseñarlos. Y aquí nuestro Señor Jesucristo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí hay algo interesante que nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Preguntamos, ¿cuáles son todas esas cosas que nos ha mandado? Respondemos con un texto bíblico, libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1. Nos dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó. Ahí está, ¿ve? Mandó que os enseñase para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla. Entonces, cuando dice enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, ¿cuáles son esas cosas? Los mandamientos, estatutos y decretos, según Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1. Ahora, ¿para quiénes es esta doctrina que Dios manda para enseñarlos? Según el libro de 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10, vamos a tener la respuesta. Conociendo esto, nos dice, que la ley no fue dada para el justo, sino para los injustos y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas, para los matricidas y para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. Y si hay alguno u otra cosa contraria a la sana doctrina. Por lo tanto, nuestro Señor exhorta a la humanidad
exhorta a su pueblo diciendo lo siguiente, según el libro de Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Nosotros sabemos ya cuál es la doctrina de Cristo, ¿cierto? La doctrina de Cristo nos dice que es el Padre que le dio mandamientos de lo que ha de decir y de lo que ha de hablar. Entonces, aquí nos dice, cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, es decir, en los mandamientos, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Perseverar quiere decir continuar, seguir sujetándose, seguir obedeciendo. Asimismo, sigue exhortando en otro texto bíblico. En el libro de 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 3, 4 y 5, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué es lo que va a pasar? Dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de ellos. Por ello, para cerrar ya este tema, nuestro Dios nos da este mensaje, según el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. También nos dice en el libro de 1 de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Muy bien, estimado público, les agradezco por la atención prestada y conmigo será hasta una próxima oportunidad. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Muchas gracias.